Hola, buenas tardes, ya casi buenas noches. Bienvenidos de nuevo a mi canal de SOS Raíces y de SOS Infancia, de Protección General a la Infancia. Hoy, vengo directamente de una reunión, tengo un poco de prisa y vamos, es raro que me veáis en alguno de mis vídeos así vestido casi de romano, ¿no? Con mi traje de abogado. Pero bueno, tenía ganas de grabar este vídeo. Quería hacer unos comentarios de cómo van las cosas en esta evolución que estamos haciendo los padres que no queremos llevar a nuestros hijos al colegio y, evidentemente, comentar el reciente informe de la Abogacía General del Estado, que yo creo que nos beneficia a gran parte de los padres o a parte de los padres. Es un avance, indudablemente. Desde luego, ha cambiado mucho el tono del informe o de la dirección de la Fiscalía General del Estado, que era absolutamente coactiva. Ya lo dije en algunos de mis vídeos, que yo estaba absolutamente alucinado, y me imagino que con el movimiento que estamos haciendo todas las asociaciones, todos los abogados que nos hemos juntado en esto y estamos intentando ayudar, pues ha debido llegarles algo. Me imagino que más de nosotros, humildemente yo no digo nada, pero es evidente que el tono de la Abogacía General del Estado ha cambiado respecto a los padres que pensamos que es más importante la vida de nuestros hijos que el derecho a la educación, siendo los dos importantes y que sobre todo son compatibles. Bueno, voy a compartiros la pantalla, voy a poner la instrucción de la abogacía. Yo creo que es en cierta medida positiva, luego haré mis conclusiones, y lo que quiero transmitiros es que tengáis pues mucho ánimo en esta lucha que tenemos. Es una de tantas. Recordaros que también, hacer un inciso de recordar que mi canal nació como SOS Raíces, como el canal de SOS Raíces. Yo soy adoptado y llevo una lucha de muchísimos años haciendo que las familias se reencuentren, que los hijos adoptados y los hijos robados encuentren a sus familias y que las madres y los padres encuentren a sus hijos. Y también una lucha en contra del actual sistema de bienestar social. Quienes queréis echar un repaso a mis vídeos, hablo de todo esto, mis vídeos más antiguos, y de ahí son raíces, ¿no? Estamos acostumbrados a luchar contra la administración, bien sea para conseguir archivos o bien sea para luchar contra los acogimientos y los desamparos injustos de los niños. Por eso todo esto del COVID y el posible desamparo o la posible tutela por parte de la administración por el absentismo no me viene de nuevo y realmente no me asustó demasiado. Ya lo he comentado, lo veo absolutamente lejano y muy difícil que se pueda tutelar a un niño, decir que están desamparados simplemente porque nosotros los padres los queremos proteger sin que vayan al colegio en medio de una pandemia mundial brutal, ¿vale? Pero quiero decir que estoy acostumbrado a tratar judicialmente y extrajudicialmente con servicios sociales. Por eso, cuando dije eso, lo decía con conocimiento de causa, ¿no? Bien. De todas formas, deciros que mi escrito que colgué y que sigo enviándoos a todos a través de mi correo electrónico, porque hay gente que no se lo sabe descargar o no lo encuentra, yo no lo voy a colgar más porque ya lo he colgado tanto en YouTube como en la página Facebook de DEPRA. Pues hay que aclarar también, con DEPRA no me une más que la amistad porque estamos luchando lo mismo, pero yo no soy parte de DEPRA ni soy abogado de DEPRA, soy un abogado independiente, un padre independiente, y me caen muy bien, simpatizo con ellos, pero simplemente me metí en esa página precisamente buscando apoyo y ayuda. Yo no constituí DEPRA ni tengo nada que ver asociativamente hablando con DEPRA, más que mi gran simpatía por ellos, como todos los demás que están luchando en esto. Bien, dicho esto, deciros que estoy contestando a todos los correos electrónicos. Recordar bufetevila@bufetevila.com, y os estoy enviando el escrito que hice de forma totalmente altruista y gratuita para que lo pudierais presentar en vuestros centros de educación y en las consejerías de educación. Ya expliqué en otros vídeos cómo se tenía que hacer. Este escrito, tengo una gran alegría y me congratulo de poder deciros que cada vez me están escribiendo más padres súper contentos diciendo que ha tenido éxito, que han presentado el escrito que adecuaron a su caso y que yo facilité, y que los directores de los colegios, incluso algunos con el visto bueno, se supone, siempre, al menos tácitamente, por parte de Inspección de Educación, les van a permitir quedarse en sus casas y les van a permitir ser evaluados. En algunos casos tendrán que ir a la evaluación presencialmente y en otros casos también será telemática.
esto ya es un éxito. Simplemente en la vía administrativa, negociando, como tiene que hacer la gente, hablando nos podemos entender todos. Es una cosa de sentido común. Tampoco la mayoría de padres, por miedo o por convencimiento, están llevando a sus hijos, o porque no tienen más remedio, perdonad, los que trabajéis los dos, porque no tenéis más remedio, estáis llevando a vuestros hijos al colegio, por convencimiento, por miedo a las sanciones o porque no tenéis más remedio. Bueno, los estáis llevando. Los padres que tenemos claro que no tienen que ir, que podemos permitirnos que no vayan y que no tenemos miedo a las sanciones o tenemos miedo pero las afrontamos, somos la minoría de momento. Por lo tanto, tampoco es tan grave que, entiendo yo, y se está demostrando que se puede hacer parte de la educación presencial y parte de la educación se puede hacer telemáticamente. Y no pasa nada. No pasa nada. Esperemos que no vaya mayor y esperemos que todos los padres que no estemos llevando a los niños estemos equivocados. Ojalá. Yo soy el primero que he dicho que llevaré a mi hijo Enzo a clase si el juez no me da la autorización, ya veremos qué hago. Y si realmente pasa el tiempo y no hay contagios aquí en mi localidad, y digo tiempo suficiente y veo que las medidas son efectivas y no hay ni un solo contagio, pues lo llevaré, porque yo quiero que vaya al colegio. Soy el primero que quiero que vaya, ¿no? Entonces, si llega noviembre, diciembre y me tapan la boca diciéndome, ves, Enrique, eres un exagerado, en los colegios todo funciona perfecto y no hay contagios y sobre todo no hay contagios interalumnos, porque evidentemente contagios van a haber porque se lo pueden traer de fuera, evidentemente. Pero si realmente se demuestra que esos grupos burbuja funcionan, ojalá estemos todos equivocados. Y los médicos que me están llamando y los enfermeros y las veterinarias, que el otro día entrevisté aquí también a una, están diciendo que esto va a ser un horror. Y los científicos y los biólogos, parte de ellos, otros dicen que no. Veremos qué pasa. Pero bien, nosotros seguimos intentando hacer lo mejor para nuestros hijos e insisto, ojalá estemos equivocados los que tenemos miedo y los que queremos que no vayan. Bien, decía esto porque acostumbrado a mediar o a tratar con la administración, tanto buscando familiares como oponiéndome a los desamparos injustos y a las retiradas de niños, y ahora con el tema del colegio, os he dicho lo del escrito, lo de mi escrito, y mirar como la fase administrativa, pues la verdad es que tanto los juristas como los padres estamos absolutamente hechos un lío. Cada uno hace lo que quiere. Igual que en algunos sitios he conseguido encontrar a los familiares porque me permiten investigar en los archivos donde están las madres y los padres de los hijos que buscan, lo pongo como ejemplo, y en otros sitios, en las mismas circunstancias, no, hay sentencias dentro de España contradictorias, unos jueces me dejan investigar, otros jueces no me dejan investigar, al igual que se producen unas retiradas absurdas por los mismos motivos en los que en otros lugares Bienestar Social no retira al mismo niño declarándolo en desamparo por las mismas circunstancias, de igual modo está pasando ahora con los colegios. ¿Cómo hay colegios y comunidades en las que simplemente alegando las razones que yo puse en mi escrito, sí que dejan quedarse en casa sin más, sin amenazas, sin coger las faltas, considerando las faltas justificadas, incluso se les va a permitir examinarse a distancia? Y hay otros lugares, otras provincias y en otros colegios donde, ante las mismas circunstancias, no se está permitiendo. Bueno, esto era un inciso y una anécdota como diciendo que esto nos va a volver locos y, como siempre, además de la injusticia que supone obligar al niño al colegio, se produce una doble injusticia de la desigualdad. La desigualdad porque es absolutamente injusto, valga la redundancia, que en unos sitios sí y en otros sitios no. Imaginaos yo que he hecho el escrito, que me he esforzado en repartirlo, en ayudaros, y hay padres que me están diciendo, pues me dejan no ir, y sin embargo en mi colegio, que es donde va mi hijo Enzo, sí que tiene que ir, y me han dicho que es imposible la educación no presencial. Bueno, dicho esto, y para seguir con el lío, porque esto es un lío en el país, y lo siento decirlo así, en el que vivimos, ya soltaron, y lo digo con todos los respetos a los estamentos judiciales, por favor, y políticos y estatales, soltaron los faroles, es decir, Fiscalía General del Estado dijo que nos iba a denunciar y van a iniciarse procedimientos penales, Bienestar Social ha dicho que se inician los procedimientos de absentismo y nos pueden retirar a los niños. Mi pobre mujer lo ha pasado fatal porque no entendía y realmente le caló la posibilidad de que por parte de Bienestar Social por el niño no ir al colegio se lo pudieran quitar. Y
nos amenazan, ¿no? Nos dicen que nos van a poner sanciones, nos van a poner multas y sobre todo la amenaza más grave, que los niños van a perder el curso, porque las otras no me las creo, como jurista, ¿eh? No creo que haya ninguna condena penal, ninguna retirada de ningún niño por no ir al colegio. Esto me parece que es una barbaridad. Pero sí, lo que sí que puede pasar es que si no los examinan, pierdan el curso. Bueno, llega la Abogacía General del Estado y ahora lo iré comentando. Voy a compartiros la pantalla para ir leyéndola juntos, por si alguien no la ha podido conseguir, por lo menos que la vea aquí. Aquí la tenéis. Llega la Abogacía General del Estado y suaviza, como os he dicho, un poco el tono frente a los padres. Muy resumidamente, yo la pongo aquí para señalaros algunas cosas. Quien la quiera también se la puedo enviar. Recordar siempre bufetevila@bufetevila.com, pero es una cosa pública, evidentemente. Os cuento una anécdota. Hay directores de colegios que son absolutamente, perdonadme, o incultos o lo hacen para asustar a los padres. Me decía esta mañana una señora que había comentado lo de la Abogacía General del Estado, esto que os voy a comentar ahora, y el director del colegio le dice que no haga caso, que eso es una filtración de la prensa, pero que todavía no se ha hecho oficial y que todavía no se ha legislado. Pero si este informe de la Abogacía General del Estado no es una ley que se vaya a hacer, es un informe. Y le dice el director del colegio que todo esto de poder quedarse en casa, que queda muy lejos. Se estaba refiriendo al homeschooling, que se está debatiendo, es decir, quedarse a estudiar en casa sin pandemia, porque sí, como ocurre en otros países. Pero es que no tiene nada que ver. Este informe de la Abogacía General del Estado va dirigido a esta situación de pandemia. Bien, ¿qué dice el informe? Luego os lo resumiré con unas conclusiones muy sintéticas desde mi punto de vista. Pero bueno, hace consideraciones jurídicas y en la primera empieza a justificar la obligación que tienen los niños, del derecho, sobre todo, que tienen los niños a estudiar, a ser educados, y la obligación que tienen los padres. Para ello cita pues la Constitución española en el artículo 27, lo tenéis aquí, se extiende bastante, es una mera reiteración, pone en negrita, obligatoriedad de la enseñanza básica según el artículo 27 de la Constitución. Vale, derecho fundamental, bien, vale. Ya lo sabemos, si además no hay ningún padre que no quiera que su hijo sea educado, ¿vale? Luego me cita la Ley Orgánica del Derecho a la Enseñanza, ¿de acuerdo? Que pone lo mismo, el derecho a la enseñanza de todos los niños, y también me cita la Ley Orgánica de Educación, que es otra ley, esta del 2006, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación es de 1985, del 3 de julio. Bueno, en el primer punto lo que quiero decir es que se justifica legalmente que los niños indudablemente tienen un derecho inalienable a la educación, ¿vale? El punto 1 reitera la LOE, reitera la LODE, reitera la Constitución, ¿vale? En el punto 2, avanzo rápido porque esto es todo, bueno, estoy explicando eso. En el punto 2 dice, bueno, tienen derecho a la educación. ¿Qué consecuencias tiene que los niños no sean educados por dejadez o por voluntad activa de los padres? Aquí ya entra en las pequeñas amenazas. Y aquí ya dice que, bueno, que la Ley Orgánica 1996 de Protección Jurídica del Menor, todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado. Pero daros cuenta aquí, el artículo 2 de la Ley de Protección Jurídica del Menor. Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernen, tanto en el ámbito público como en el privado. Esto, la Abogacía General lo transcribe y hace referencia a esa obligación que existe que tengan educación, a ese derecho y a esa obligación para los padres y para la administración que los niños tengan educación. Pero quedaros con esto. Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones. Por lo tanto, su interés superior a la vida y a la salud, a no contagiarse de una pandemia, eso no se tiene en cuenta. Parece ser, en este caso. Aquí hay un interés fundamental y constitucional, que es el derecho a la educación. Pero de momento, y luego una obligación de que ese interés superior del menor sea protegido. Pero caramba, no os quedéis solo con la educación. Vamos, no hace falta estudiar derecho o ser jurista para saber que el derecho a la vida y a la integridad física está por encima del derecho a la educación. Y la Ley de Protección Jurídica del Menor dice que tenemos que observar ese interés superior.
Es que a mí me hace mucha gracia porque dicen, no, es que hay un 1% solamente de posibilidades de que enferme o de que muera. Pero ostras, las posibilidades es de que enferme gravemente o de que muera. Insisto, frente a la supuesta pérdida de la educación durante un año, que tampoco lo perderá, porque para eso estamos los padres en casa o las medidas que se puedan tomar para que siga educando. En fin, como he dicho en todos mis vídeos, interés superior del menor, pero en este caso para lo que les interesa a ellos, para que los colegios no cierren. Aún no sé por qué. Caramba, aplicar la ley según el tenor literal de la ley. Si hay que proteger a los niños, y eso está claro, vamos a coger sus derechos constitucionales y vamos a ponerlos en orden y vamos a proteger primero los más importantes. ¿Cuál es el derecho? A ver, ¿cuál es el derecho, señor fiscal, señor abogado del Estado? ¿Cuál es el derecho fundamental de cualquier ser humano? Es fácil, el derecho a la vida y a una vida digna, pero sobre todo el derecho a estar vivo. Es que es fundamental. Si no, o sea, no hay pena de muerte aquí, entiendo yo, en España, menos mal. Entonces, bueno, pues vamos a proteger ese derecho, caramba. Yo es que lo veo tan claro que algunos me dirán exagerado y ya me están criticando, lo sabéis por redes, pero bueno, que me critiquen, yo estoy haciendo lo que entiendo que tengo que hacer. Y sigue, habla de la necesidad, por lo tanto, concluye que si los padres no llevan a sus hijos al colegio, podrían ser susceptibles de ser acusados de absentismo o entenderse que se está produciendo un absentismo por dejadez o por culpa de los padres, ¿vale? Con lo cual, obligación, derecho de ir al colegio y obligación de la administración y de los padres de que ese derecho se cumpla. Pero llegamos al punto 3 y aquí las cosas empiezan a aclararse. Dice el abogado del Estado, muy bien, si existe esta obligación por parte de los padres y la administración, que se cumpla ese derecho, pero ¿qué pasa? Y aquí lo pone, estamos en una pandemia. Esto es una circunstancia extraordinaria. ¿Puede la actual situación de pandemia justificar per se la decisión de los padres que sus hijos no acudan a los centros escolares? Y aquí empieza, bueno, pues a hacer una serie de argumentaciones en las que incluso, como veis aquí, recoge la alarma social lógica que se está creando, incluso se transcribe en el informe en las palabras dictadas, entre otras muchas, por Radio Nacional de España, un epidemiólogo que trabajó anteriormente para la Organización Mundial de la Salud, afirma tajantemente que se debería retrasar la vuelta al cole en alguna comunidad autónoma por la elevada tasa de transmisión, tal como se ha hecho en otras comunidades autónomas con menor tasa de transmisión. Retraso de la vuelta al cole, dicho por un ex epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud. También en el país, dice el abogado del Estado, la presidenta de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermeras Escolares, ojo, enfermeras escolares, cree que es inseguro reabrir las aulas con una tasa de transmisión que supera en 10 veces, atención, lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y así, la propia abogacía recoge las noticias, hay más, y todas las que habéis visto. Y entonces dice la abogacía, por lo tanto, es lógico que la gente tenga miedo. Vale, pues seguimos adelante. Y sigue la abogacía. Como la gente tiene miedo a la enfermedad, a la muerte, qué extraño, ¿no? Tener miedo a la muerte. Bueno, a lo mejor hay algunos que no la tengan, pero yo tengo mucho miedo a que se muera mi hijo o a que enferme. O yo, mujer, que es grupo de riesgo. Bien. Entienden la preocupación, entendemos que la efectividad del derecho fundamental a la educación en su desenvolvimiento como obligación de asistencia a clase se contrapone con otro derecho fundamental, el derecho a la vida, en su manifestación del derecho a la integridad física, no solo de los menores, sino de sus familiares convivientes. Hombre, es este párrafo que os acabo de señalar y dices, bien, ¿nos van a dejar que no vayamos? Has venido a las conclusiones que estamos diciendo desde hace tiempo, señor abogado del Estado. Y dicen, por lo tanto, hay un enfrentamiento de derechos, el de la vida y el de la educación. ¿Qué va a pasar? Y para mí esto deja un cajón desastre amplísimo, porque dice, no cabe concluir, ¿veis aquí?, en abstracto que la situación actual ampare directamente la actuación de los padres que deciden no escolarizar a sus hijos. Ojo, no cabe concluir en abstracto. No se puede decir que todos los padres no pueden llevar a sus hijos. Pero, dice el abogado del Estado,
nos encontramos ante normas de derecho público, son imperativas, pero como tenemos el tema de la pandemia, y aparte dice aquí, fijaos, que a los padres les asiste el derecho de participar en el ámbito educativo, es decir, podemos vigilar que las medidas que se han tomado son las correctas. Dice, de producirse la inasistencia a clase de los alumnos, insistimos en que debe valorarse la situación de cada niño, de cada familia y el momento en el que se produzca la inasistencia, para atender a la situación epidemiológica y alarma que se pueda producir en cada familia. Esto es amplísimo. Fijaos que va a estudiar la situación de cada familia, incluso la situación que en el momento en el que se produzca la ausencia de clase esté la pandemia. Si está aumentando, como está aumentando ahora, por desgracia, que mi hija está allí, en Madrid, imaginaos, ¿cuál es el tope de la pandemia? ¿Otra vez el estado de alarma? Que ya debería haber sido decretado, por ejemplo, en Madrid capital. Deja, si os dais cuenta, una interpretación muy amplia de cada caso. Y yo entiendo que se dará cuando la falta de asistencia a clase reiterada no tenga justificación. Pero es que fijaos, si se produce en el colegio de vuestros hijos, por desgracia, en la clase de al lado, hay un contagio general, luego además habla el abogado del Estado del miedo insuperable, no tiene justificación ir al colegio y decir, oiga, hasta que salgan las pruebas del PCR, en la clase de al lado de mi hijo o en el colegio, yo no voy a ir, porque yo quiero ver si se ha contagiado también el profesor o si se ha contagiado otro niño en la fila. Es decir, aquí habla de una justificación muy genérica y luego además habla del miedo insuperable, ¿vale? Con lo cual, imaginaos, las familias no solamente que convivan con los abuelos, sino que a lo mejor los fines de semana los abuelos o por las tardes los abuelos se queden con los hijos aunque sea en otra casa porque los padres tienen que seguir trabajando. Cualquier enfermedad, tanto de los niños como de los padres. Estoy pensando en diabetes, hipertensión, antecedentes cardiopáticos, cualquier enfermedad, cualquier patología, asma. La lista que aparece en la Organización Mundial de la Salud es muy amplia. Y aquí, para mí, la prensa ha dicho que en casos muy justificados podrán oírse, pero a mí estos casos, aquí se deja un cajón muy amplio que en cada caso entiendo que se podrá justificar sobradamente el que los niños no vayan. Incluso, hace una referencia, incluso observando la situación epidemiológica. No será lo mismo una familia de Madrid que se niegue que su hijo vaya, porque Madrid ahora mismo está explotando una ola brutal, un tsunami, pero que a lo mejor en un pueblecito en el que no haya ningún caso, evidentemente. En Castellón hay un pueblo que no hay ningún caso. Pues negarse a ir al colegio en un pueblo en el que no hay ningún caso no será lo mismo. Esto es evidente y creo que lo entendéis. Y creo que la Abogacía General del Estado nos ha dejado esa posibilidad. Luego, en el escrito acaba haciendo referencia al informe o a la instrucción de la Fiscalía General del Estado, que reitera lo mismo, ¿vale? No os lo voy a repetir. Fue la amenaza que en un principio se habló de denuncias por absentismo escolar. Y luego, al final, después de citar lo de la Fiscalía General del Estado, nos echa otro capote, porque en el punto 5 manifiesta la Abogacía General que, si bien el artículo 226 del Código Penal habla de la tipificación de dejar de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, es decir, que puede haber un delito de abandono de familia cuando se dejan de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, artículo 226 del Código Penal, y en este caso no llevarlos al colegio, dice claramente que entendemos que solo se podría apreciar delito en situaciones verdaderamente graves, ya que el derecho penal es la última ratio. El derecho penal es siempre la parte del derecho a la que hay que acudir, o la parte legal o la parte de la justicia a la que hay que acudir al final, cuando se produce una situación determinada en la sociedad, ¿no? Entonces, claramente está diciendo el abogado del Estado que condenas o sanciones penales, bien sean multas o privación de libertad, por no llevar a los niños a clase en el caso de la pandemia, no van
A ver, porque inclusive habla, aquí veis, de la eximente del miedo insuperable recogido en el artículo en el Código Penal de 1995, el miedo insuperable, lo veis aquí, como exonerante de la responsabilidad criminal. ¿Vale? ¿Y qué es el miedo insuperable? La jurisprudencia clásica considera que bajo el término de miedo insuperable debe entenderse aquel estado emocional de mayor o menor intensidad producido por el temor fundado de un mal efectivo, grave e inminente que sobrecoge el espíritu, nubla la inteligencia y domina la voluntad. Bueno, aquí hay para todo, pero ¿quién de vosotros no ha estado alguna noche sin dormir pensando que cuando el niño iba a ir al colegio tenía ese miedo de que cogiera el COVID, de que contagiase algún miembro de la familia o el pobre niño también sufriese una enfermedad grave? ¿Veis? Mal efectivo, COVID, grave, COVID, inminente, COVID, que sobrecoge el espíritu, nubla la inteligencia y domina la voluntad. A mí no me la nubla, a mí me la abre más. Hay una pandemia. Yo tengo miedo de que mi hijo se contagie. ¿Más claro? Imposible. Esto exoneraría la consideración del delito del artículo 226 del Código Penal si no llevásemos a los hijos. Bueno, estamos quitando la parte. Y luego ya llegamos a las conclusiones que hace el propio abogado del Estado y dice, yo creo que esto es una presión que han tenido, porque después de todas las argumentaciones llegar a estas conclusiones me extraña un poco, pero bien, son las que hay. Dice que la actuación o la situación actual de pandemia no ampara per se la conducta de los padres que decidan que sus hijos no asistan a clase. Es decir, solo porque hay COVID no justifica que los padres, en general, todos, no los lleven a clase. Pero solo cabe apreciar absentismo cuando la insistencia no esté justificada. Por ello, deberá valorarse tanto por los centros docentes como por las autoridades competentes la situación particular de cada menor, por razones de salud tanto del menor como de sus familiares conviventes, así como la situación de evolución epidemiológica en el momento de que se trate. Ojo, muy importante, me está diciendo que si esto se dispara como se está disparando, también hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Por lo tanto, en general hay que ir al colegio, pero cuando cada familia, por miedo, tenga patologías de los niños, asma, cualquier tipo de enfermedad, inmunodepresión, por supuesto de los padres o de los abuelos, entiendo que no es necesario que vivan en la misma casa, porque si son los abuelos a los que tienen que hacerse cargo de los niños por las tardes cuando no están en el colegio, porque los padres están trabajando, igual, siempre que hay convivencia no necesariamente en la misma casa, sino dentro de la misma familia y vean a los abuelos, ¿vale? Y, muy importante, y esto se le ha escapado a todo el mundo, así como la situación de la evolución de la enfermedad. Claro, es decir, lo que os decía antes, a niveles que se está poniendo, por ejemplo, Madrid, yo creo que ya estaría justificadísimo en toda la comunidad, no en toda la ciudad, el que los niños no fuesen. Insisto, no es lo mismo decir, mi hijo no va en un pueblecito de Castellón, además puedo decir cuál es, que tengo muy buenos amigos allí, Chobar, en el interior de Castellón, no hay ni un solo caso. Allí no ir al colegio sin que haya casos en el pueblo, pues a lo mejor no tiene tanto sentido. Pero imaginaos Madrid, con ese índice absolutamente brutal y disparado. Entonces, esto también lo tiene el abogado está muy bien que lo ponga el abogado del Estado, porque llegará un momento en el que el miedo irá aumentando, si por desgracia no aparece antes la vacuna o somos inteligentes y cortamos esta enfermedad. Por lo tanto, espero que os haya quedado más o menos claro. He ido rápido, son 24 folios, pero he intentado sintetizar. Sintetizando lo que ha dicho el abogado del Estado. Ha sido suavizar la información que hasta el momento nos había llegado del Estado, para mí, y lo veis muy claro. Habla del derecho de los niños a ir al colegio, de la obligación de la administración y de los padres de llevarlos al colegio y de las consecuencias que podría tener no llevarlos en situaciones normales. Pero claro, estamos en pandemia. Entonces el abogado del Estado dice, estamos en pandemia. No podemos dejar que no vayan todos de golpe, pero cuidado, no habrá absentismo, por lo tanto entiendo que podrán no ir y deberán ser evaluados atendiendo a las circunstancias concretas de cada familia.
¿vale? Sobre todo cuando hayan patologías, eso está muy claro. Mi mujer es hipertensa, yo no sé, todavía no me ha dicho nada el juez, yo espero que ya me den la autorización judicial y me quede tranquilo, pero lo ha dicho el abogado del Estado, ¿vale? Es que es lógico, es decir, hay que estudiar cada caso concreto. Y en la mayoría de familias hay una persona de riesgo, los mayores de 65 años. Entiendo yo que no serían, esto es una interpretación mía, por favor, pero entiendo que no necesariamente tienen que estar empadronados en el mismo domicilio. Insisto, si los padres trabajan y le están haciéndose cargo los abuelos porque no hay más remedio de los niños, los abuelos también están en contacto con esos niños cuando salen del colegio, ¿vale? Y sobre todo, y muy importante también, tener en cuenta la evolución de la enfermedad. Si por desgracia esto va más, va a llegar un momento en que, bueno, me imagino que confinarán. No creo que volvamos a un estado de alarma, espero que no, como el que sufrimos en marzo, pero también se va a tener que tener en cuenta. Y luego, muy importante, y para que os quedéis tranquilos, el absentismo administrativo, el desamparo, es prácticamente, después de este informe, prácticamente imposible. Y por supuesto también, solo les ha faltado decir que no se va a aplicar directamente el tema penal que la Fiscalía General del Estado sí que dijo, y algunos directores y inspectores están diciendo por ahí que van a denunciar a los padres. La abogacía del Estado está diciendo que esto no, que hay un miedo insuperable. Cita incluso la sentencia del Tribunal Supremo que os he dicho de qué es el miedo insuperable. Por lo tanto, en general, y perdonadme la extensión, pero creo que valía la pena, para mí ha sido positivo, amplía mucho la justificación. Fijaros que habla de justificación de cada caso, ¿vale? Y también la situación de la pandemia. Y como por desgracia esto va peor, es terrible, pero va peor. ¿Qué momento nos ha tocado vivir más horrible? Pues yo creo que al final cualquier caso estará justificado. Para mí se elimina la posibilidad de expediente, de desamparo, y se elimina la posibilidad, de facto, hablo de facto, no digo que puedan empezar, pero yo creo que al final no puede llegar a una retirada de los menores, por supuesto. Y también se retira la posibilidad de condenas penales, sinceramente. Lo dice muy bien la abogacía del Estado y yo espero que los jueces tengan el mismo criterio, ¿vale? Espero que esta pequeña explicación os haya servido. Recordar, si queréis ser informados, suscribiros al canal. Yo informaré cuando tenga noticias de los procedimientos judiciales que hemos instado, el mío y unos pocos más, para pedir la autorización de quedarnos en casa y examinarnos a distancia. Os lo diré. De momento no tengo ninguna novedad en este sentido. Y bueno, recordaos que este canal es de todos, que últimamente estoy centrándome mucho en los vídeos de el COVID y el colegio y nuestros hijos, pero recordad que es un canal de protección de la infancia y de protección del encuentro de familiares. Suscribiros y digo lo que queráis. Quien quiera el escrito que yo estaba pasando gratuitamente, el administrativo, que ha sido efectivo en algunos casos, por favor que me escribáis a bufetevila@bufetevila.com y yo encantado os lo envío. Y también decirme los que tenéis éxito, que para mí es una alegría cuando me dice un padre que su hijo está felizmente seguro en casa, estudiando a distancia y que además lo van a examinar. Gracias por escucharme, disculparme si ha sido demasiado largo y bueno, estamos en contacto y seguiré informándoos y atendiendo a vuestros correos electrónicos. Muchas gracias.